Mi especialidad, como soy experto en ciencias del mar y ciencias ambientales, pues sería todas las temáticas que están relacionadas con las ciencias naturales en general. Si puede estar relacionado aún más con los océanos, pues más disfrutaré de ese proyecto. Pero en realidad, más que en una temática, me centro en un formato, ya sea las infografías o las infografías interactivas, que es lo que actualmente estoy intentando potenciar más, ya que una web interactiva con elementos que puedes ir desgranando poco a poco, ¿no? Mientras clicas en un sitio o en otro, es un recurso que ayuda muchísimo a comprender la información de una forma jerarquizada, ¿no? Todo complementado con ilustración científica, claro. Empleo tanto el estilo vectorial como el estilo matricial más realista, en función de cuál va a ser el público objetivo, de las necesidades del cliente, o con la identidad de marca que tiene, pues suele venir, y también por el proyecto en sí, ¿no? De si vamos a ilustrar un organismo en concreto, lo que queremos hacer de forma realista, pues utilizaré Photoshop y haré una ilustración matricial. Pues si vamos a dibujar un paisaje quizá y no hace falta que sea tan realista, sino que vamos a meter muchos elementos en una sola imagen y está destinado para un público más infantil quizá, pues emplearé un estilo vectorial más geométrico y más amable. Entonces, bueno, en función de lo que el cliente quiera, voy cambiando entre una especialidad y otra. Y los proyectos suelen venir de grupos de investigación de universidades, de entidades científicas, normalmente de los diversos CSIC que hay por España, y por último, también editoriales o revistas científicas, a veces también surgen colaboraciones con ellos. Lo cierto es que procuro mantener un perfil bastante generalista dentro de la ilustración científica, no me cierro a ningún campo, sobre todo relacionado con las ciencias naturales, ciencias de la vida, medicina, anatomía, etcétera, etcétera. Pero si tuviera que elegir un campo concreto, una disciplina concreta, más porque me gusta personalmente que porque sería la ilustración paleontológica, las reconstrucciones paleoartísticas. Yo utilizo casi el 100% de las ocasiones técnicas digitales. Muevo medios digitales, tanto 2D como 3D. Y esto incluye pintura digital, incluye diseño vectorial e incluye modelado 3D y bueno, otras actividades relacionadas, como la texturización 3D y demás. La verdad es que hago proyectos de todo tipo y de todo tipo de formatos también. Me vienen dentro de las ciencias naturales, me vienen de todos los campos, desde anatomía, paleontología, botánica, zoología, en fin, no me cierro a ningún campo. Formatos también una gran variedad, desde figuras científicas, figuras para publicaciones de divulgación, portadas, infografías, escenas naturalistas de diferentes tipos. Toco todo tipo de formatos, todos los formatos posibles, incluso también formatos que van más allá de la imagen 2D, ¿no? de la ilustración, como pueden ser pues, modelados 3D, animaciones y demás. También esto me viene de una gran variedad de clientes, tanto dentro del mundo académico como fuera de él. Por un lado, principalmente de científicos, grupos de investigación o responsables de instituciones como universidades o museos, también de instituciones culturales y que buscan divulgar determinados conocimientos. Mucho me viene del mundo editorial, figuras para libros de texto, figuras para otro tipo de publicaciones editoriales, e incluso una parte acaba viniendo de fuera de ese mundo académico. Casos como agencias creativas, agencias de publicidad que buscan para determinados proyectos que requieren ese bagaje o esos conocimientos, buscan a un ilustrador especializado, ¿no? en ilustración científica. A mí me gusta intentar moverme en diferentes campos. Lo que ocurre es que pues, al final siempre estamos haciendo más o menos lo mismo. Quizá el campo en el que más especializado estoy sea el campo de la infografía. Pero también trabajo en ilustración botánica, en reconstrucciones de historia y de arqueología.
Básicamente intento trabajar en cualquier proyecto que me pueda resultar interesante y en el que confíen en mí. Pues realmente a mí me gusta siempre partir de una base de un modelo en 3D que luego ilustro ya sea con Photoshop o con Procreate. Es decir, utilizar una base de un modelo en 3D para luego pintar por encima con Photoshop o con Procreate. Bueno, normalmente suelen ser proyectos para el mundo editorial, normalmente para revistas, y suelen venir de clientes que contactan conmigo porque han visto mi portfolio en la web. Y últimamente empiezo a tener un poco de confianza para mostrar mi trabajo a empresas que no me han conocido todavía. Tengo una reunión con ellos, les enseño los trabajos que voy teniendo ya por mi carrera y por ahí suelen venir también algunos proyectos. Yo creo que todos los ilustradores científicos les apasiona poner sus manos en diferentes áreas y hacer diferentes proyectos, pero al final se van especializando. Yo, en mi caso, me gusta mucho la ilustración de entomología y también la ilustración médica y biomédica. Una cosa lleva a la otra y dentro de todo esto me fui especializando también a lo que es la ilustración para divulgación científica dirigida a los niños, al público familiar y para literatura juvenil e infantil. Con esto pues hice ya un libro que se llama El cerebro humano explicado por Dr. Santiago Ramón y Cajal, y de aquí vendrán más, que será sorpresa, pero es una forma de aplicar la ilustración científica a proyectos de divulgación. Hago muchos proyectos para editorial, sobre todo para libro infantil y juvenil de divulgación científica, y también por otros contactos que he tenido de diseño hago ahora ilustración científica aplicada al diseño de embalaje, que también es una cosa interesante, ¿no? No siempre ocurre, pero hay clientes que les gusta este tipo de proyectos. Me suelen venir sobre todo de boca a boca, de la relación que creo con mis clientes que después me recomiendan a otras personas, o entonces de todo lo que muevo por redes sociales. A veces me encuentran por ahí, museos me contactan para hacer talleres, o cuando participo, por ejemplo, en concursos y logran hacer un catálogo de los participantes o premiados, pues eso también ayuda mucho a que personas que están buscando diseño e ilustración científica pues buscan esos nombres que están ahí, ¿no? Y muchos de mis proyectos pues llegaron así, de hacer comunidad realmente. Mi especialidad en el mundo de la ilustración científica es el mundo marino. Fauna, flora, cualquier cosa relacionada con todo ese mundo que está bajo la superficie. Está muy relacionado con mi formación previa. Yo hice un doctorado sobre algas y eso pues obviamente me ha influido. Suelo trabajar con técnica analógica, es decir, me encanta la acuarela y el grafito, es donde me siento más yo. Los proyectos en los que trabajo son muy variados, desde temáticas muy específicas dentro de la comunicación científica, como divulgación o publicaciones científicas, hasta temas relacionados con talleres, workshops científicas, creativas. Mi especialidad como ilustradora científica es básicamente animales. Sí que he hecho algunas plantas también, pero sobre todo he hecho un montón de aves, peces y algunos otros animalillos, y muchas veces enfocados también en divulgación, más que en artículos científicos de identificación de especie. Y también algunos proyectos, y me interesa mucho el campo, enfocado más para público más infantil o un poco como más didáctico. Normalmente, casi siempre en todos mis trabajos, trabajo con acuarela. De todas las técnicas es con la que me siento más a gusto, y también durante el curso que hice en Portugal fue con la que más conecté. Aunque ahora estoy intentando también, pues así, algunas cosillas en digital, porque creo que es importante saber hacer trabajos, o por lo menos utilizar las herramientas básicas de la técnica digital. Pero si me preguntan, definitivamente me quedo con la acuarela. Los proyectos que hago, pues muchos son más de divulgación, aulas didácticas, algunos libros orientados a público infantil. Y ¿cómo han llegado esos proyectos a mí? Pues la verdad es que son caminos diferentes. Algunas veces por redes sociales, otras veces porque ya haces algún trabajo y a raíz de ese trabajo pues vuelves a hacer otro. En el caso que os comentaba de los caballitos de mar, en ese lo que hice fue ir a hablar en persona con los investigadores
investigadores, que está como un poco igual pasada de moda, ¿no? La que todo se hace por redes sociales o por mail, pero también os lo recomiendo mucho porque creo que establecer ese contacto, sobre todo con el mundo del investigador científico, que a lo mejor está un poco más fuera de otras ruedas, pues es muy interesante. Ahí sí que es un poco darse a conocer y esperar que surja algún proyecto en el que a lo mejor puedas participar. Entonces ahí os lo recomiendo que lo toméis con calma. No es algo inmediato, pero sí que en mi caso ha funcionado y después, pues, una vez que estableces la conexión, pues es probable que surjan más proyectos a raíz de ahí. En general me gusta más la parte de zoología. He hecho algunas cosas de paleobotánica, pero creo que mis grupos preferidos y con los que me siento más a gusto son los insectos y los mamíferos. Para la mayor parte de los trabajos uso grafito, porque es la técnica que más me gusta, pero depende un montón de qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Todos los trabajos lineales ahora los hago vectoriales. Antes los hacía en tinta, ahora ya me pasé a lo digital. Para lo que es color también hago ilustración digital y me gusta mucho la técnica de scratchboard para todo lo que es pelaje. He trabajado para distintos tipos de proyectos, en general algunos muy científicos del mundo de la ciencia, para lo que es taxonomía, identificación de especies. También hice trabajos para guías de campo, guías ilustradas, para algunos cuadernillos de divulgación, para institutos de Argentina y de otros países también, para universidades. En general el contacto la mayor parte de las veces han sido grupos con los que yo trabajé como bióloga, en mi vida anterior como bióloga, y para los que participé y colaboré de distintas maneras. Pero casi siempre fueron grupos con los que yo ya tenía algún tipo de contacto. En la ilustración científica me he especializado en las ilustraciones zoológicas y botánicas que realizo con lápiz de color y otros medios como acuarela, y también utilizo el scratchboard. Hago proyectos de tipo editorial, también he publicado en algunas revistas, he hecho talleres y demostraciones de ilustración científica en diferentes organizaciones y ayudo a la divulgación de la ilustración científica en el campo universitario. Últimamente estoy trabajando en 2 campos diferentes, estoy haciendo un catálogo de serpientes amazónicas y también estoy colaborando en un proyecto de reconstrucción de prehistoria. Los contactos que he establecido a lo largo de mi trayectoria me han ayudado a obtener estos encargos y también la investigación que he realizado en la red para encontrar investigadores o personas que necesitan este tipo de ilustración. Pues mi especialidad, como he dicho, es el paleoarte, la ilustración paleontológica. Las técnicas que utilizo, pues mira, desde que empecé con un simple lápiz y acuarelas, ha llegado ahora a trabajar con tablets, con el iPad, con Photoshop. O sea que normalmente he utilizado a lo largo de mi vida profesional todas las técnicas. Actualmente debo decir que las técnicas pictóricas, las técnicas más tradicionales las he aparcado un poquito y voy más a técnicas digitales. Aunque aún me gusta coger mi libreta y mis acuarelas e irme a pintar pues, por el campo o incluso en casa pintar en mis ratos libres. Me gusta aún utilizar técnicas tradicionales. Paleoarte. Básicamente estoy dedicado al dibujo paleontológico. Trabajo actualmente en el Instituto Catalán de Paleontología, así que casi el 100% de mi trabajo es con temas de paleontología. Y mi trabajo pues, me suele venir muchas veces, aparte de los contactos que tengo, por redes sociales. Básicamente me viene bastantes cosas de Instagram. Instagram es mi red social, en este caso, preferida, o es la que me ha dado más trabajo. Mi especialidad es en ilustración científica, es en biología molecular y microbiología. Suelo utilizar principalmente la animación en 3D y mis encargos normalmente suelen venir de empresas de biotecnología y universidades.
Y normalmente simplemente me suelen contactar por el LinkedIn. Para mí es un lugar donde suelo encontrar bastantes clientes.